del día lunes son varios, pero hacen referencia a las técnicas clínico-quirúrgicas que son fundamentales y básicas, ¿sí? Ustedes en este tiempo ya han visto varios temas, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, síntesis. Y ustedes también han visto que para, por ejemplo, poner un punto y para que haya una reparación de ese tejido es importante, por ejemplo, el nivel de oxígeno que va a tener ese tejido, para que haya una buena regeneración, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está entrelazado, está unido. Nada de los procedimientos o actividades que hacemos es aislado. Hoy voy a tratar, si no llegamos, no importa, pero o nos quedamos 15 minutitos más hoy día para que la próxima clase también sea 15 y podamos compensar en ese tiempo, ¿ya? Vamos a ver oxigenoterapia, administración por vía parenteral y voy a tratar de llegar hasta transfusión sanguínea, ¿ok? El primer tema que vamos a abordar es oxigenoterapia. Es uno de los temas, como las vías endovenosas, igual, ampliamente utilizado en más del 90% de los pacientes que entran con algún tipo de patología, no solo pulmonar, sino también algún otro tipo de patología que pueda requerir un aporte suplementario de oxígeno. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a tener nosotros en este tiempo? Primero, comprender las bases fisiopatológicas de los principales procedimientos clínico-quirúrgicos, identificar las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones de estos procedimientos, analizar criterios clínicos para seleccionar esos dispositivos y utilizar esas técnicas, aplicar principios de seguridad del paciente y la bioseguridad, que eso también ya lo hemos visto. Y obviamente tenemos que integrar el razonamiento clínico en esos procedimientos que vamos a realizar, o sea, el por qué. Entonces empezamos con lo más básico que ustedes saben. En este momento estamos respirando y exhalando de forma espontánea, o sea, no está controlado, nadie te dice, no has respirado, ojo, estás en apnea, ¿verdad? Es algo natural. En ese proceso de introducir oxígeno y eliminar el CO2, obviamente interviene un sistema que es el sistema respiratorio. Pero no solamente interviene el sistema respiratorio, ustedes se van a dar cuenta que también forma parte de esto la sangre. ¿Sí? Es un complemento sumamente importante. Pero para que tengamos un poco más de idea y tengamos las bases bien fundamentadas, es importante que en este proceso de respiración que nosotros realizamos, de introducir un aire, que dentro de ese aire hay una cantidad de oxígeno que estamos introduciendo, se llama fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Y eso es muy importante porque cuando ustedes estén haciendo las gasometrías, cuando estén haciendo, por ejemplo, una función arterial, tienen que saber que este parámetro es sumamente importante. Esa fracción inspirada de oxígeno que nosotros en este momento, cada uno de nosotros está metiendo dentro de nuestro organismo, está al 21%. Y eso no se tiene que olvidar. Pregunta de examen también. La fracción inspirada está al 21% en este momento. ¿Estamos? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando esta persona no está con sus funciones normales de lo que es la función respiratoria cotidiana? Hay algún tipo de alteración, un tipo de patología. Esos 21% va a seguir en el ambiente, pero no va a poder esa persona poder introducir esa cantidad y llegar hasta todos los tejidos, que es de forma ideal. Entonces, a eso que se llama oxigenoterapia, administración suplementaria de oxígeno. En otras palabras, sumar oxígeno a ese 21% del que nosotros normalmente y de forma fisiológica introducimos a nuestro organismo. ¿Ok? Ahora, siguiente. En este aspecto es importante conocer pues al oxígeno, ¿no? ¿Qué es el oxígeno?
Se considera el oxígeno un medicamento, un fármaco, por eso es prescrito, por eso ustedes indicarán la cantidad que ese paciente requiere de este oxígeno en litros, ¿sí? Este medicamento o este fármaco, obviamente su presentación es en forma de gas. Para que ustedes puedan prescribir, tienen que saber en qué se va a concentrar ese oxígeno, ¿verdad? Y lo que les estoy diciendo es en litros la prescripción. 1 litro, 2 litros, 3 litros por minuto. ¿Se entiende? Ahora, este oxígeno tiene características que obviamente, eso lo sabemos desde básico, ¿no? Es incoloro, es insípido, etcétera, etcétera. Pero es algo importante que nosotros tenemos que saber, que este oxígeno va a intervenir en las reacciones de oxigenación durante todos los procesos metabólicos del organismo. El ATP, por ejemplo, no va a haber ATP si no hay oxígeno, ¿sí? Esa cadena no se va a llegar a realizar si no hay oxígeno. Siguiente. Ahora, ¿en qué principios nos vamos a basar para poder nosotros hacer esa administración de oxígeno? Primero, como ya sabemos que el oxígeno es un medicamento, tenemos que saber que hay 5 aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Primero, tiene que ser dosificada. Es decir, yo no puedo decir, uy, a este paciente le falta oxígeno y lo suelto toda la cantidad de oxígeno para que esté mejor. No. ¿Por qué? Porque va a haber reacciones adversas que si se presentan en muy pequeñitos o en muy ancianos, puede haber esos eventos adversos, ¿sí? Entonces tiene que ser dosificada. ¿Cómo la dosificamos? Por litro minuto, ¿sí? Debe ser continua, es decir, no le voy a dar 5 minutos y con eso el paciente ya se recupera. Tiene que tener el suplemento adecuado por horas, de repente por días. Todo depende si el paciente es oxígeno dependiente o de repente puede compensar su alteración y solamente va a requerir 1 día, 2 días. Es decir, no se le quita de golpe al paciente el oxígeno que se le va a ir dando. ¿Estamos? ¿Controlada? Sí. ¿Con qué controlamos la cantidad de oxígeno que a ese paciente le tenemos que dosificar? ¿Con qué controlaría? ¿Qué les indicaría? Tiene unas flechitas, ¿no? El tanque de oxígeno. ¿Es eso o no? El flujómetro. Ahí te dice cuánto le vas a dar. Pero ¿cómo vas a controlar que ese paciente está recibiendo buena cantidad de oxígeno o le está faltando? El oxímetro de pulso. Excelente. El oxímetro de pulso. ¿Qué más? ¿Qué más me puede ayudar a controlar? La gasometría arterial. Perfecto. ¿Qué más? La clínica. Si yo te veo rosadito, simpático, labios rosaditos, una piel también reluciente y estás respirando como de película, pues el aporte es el adecuado. Pero si yo le veo, pese a que está recibiendo oxígeno, haciendo esfuerzo y utilizando músculos accesorios, veo aleteo nasal, veo que sus lechos unguiales, la mucosa está color azul, ya me está indicando que algo está pasando, entonces quiere decir que la dosificación no ha sido la adecuada. ¿Estamos? Humidificada, no se puede dar oxígeno seco, tiene que estar humidificado y para eso tenemos humidificadores que se conectan a ese, como dijo, el flechita donde está el flujómetro, para que ese oxígeno entre húmedo. Porque naturalmente nosotros en la nariz tenemos, ¿qué? En la parte principal. ¿Qué más? Las pituitarias, ¿no? La amarilla y la roja. Y se encargan uno de la olfacción y las otras de dar humedad, de filtrar ese oxígeno. Eso es de forma fisiológica. Pero como esto es un aporte extra, ese oxígeno tiene que estar húmedo, ¿sí? Tiene que tener una temperatura ideal. No puede ser ni muy fría ni muy caliente.
¿Cuánto es tu temperatura? Generalmente entre 37 grados. Esa debería ser su temperatura. Entonces, todo esto, estos datos, se van a relacionar ¿con qué? Con el estado del paciente. ¿Cuán grave es su patología? ¿Qué le está causando ese estado de hipoxemia? Y además, todo esto va a ser determinado para que yo escoja qué tipo de método voy a utilizar para administrar ese oxígeno. ¿Estamos? Y aquí vamos a conocer, si es que no lo han visto antes, las formas de presentarse ese oxígeno que va a estar concentrado para que yo le pueda dar por litros. Puede venir en tanques de oxígeno, ¿sí? Y estos tanques pueden ser de varios kilos, o sea, son grandes, pequeños, todo depende de su capacidad. Este es el que me dice, este reloj, este manómetro, me dice si ese tubo está lleno o está vacío. Y eso es importante que ustedes sepan. Cuando esta flechita, por ejemplo, está aquí en el rojo, quiere decir que este tubo ya fue, ya no tiene gran cantidad de oxígeno. Y el paciente puede estar con máscara, pero si ya no hay oxígeno, le estamos ahogando al paciente. Entonces ustedes cuando entren a salas y vean a sus pacientes, tienen que ver que esta flecha esté por lo menos aquí o mejor en el verde, ¿sí? Y si está cerca del rojo, ojo, ya no va a haber oxígeno. Y hemos dicho que su aporte tiene que ser continuo. Cuando le falte ese oxígeno al paciente, se va a volver a descompensar. ¿Estamos? Este es el flujómetro. Y este es el que nos dice la cantidad por litros. Generalmente está calibrado hasta 15 litros. ¿Sí? ¿Ven esta bolita? Esta bolita es la que va a ir subiendo a donde yo quiero darle la cantidad de litros al paciente. 1, 2, 3, 5, 6, 10. ¿Estamos? Y se gradúa con esta perilita. ¿Ok? Subo o bajo. Este es el humidificador. Este es el que va a mantener ese oxígeno para que no sea seco, que entre húmedo al paciente. Y obviamente eso va a pasar por esta manguerita y se va a conectar ya sea a máscara, puntas nasales, etcétera, que enseguida vamos a ver. Esa es una forma de presentación, la más común que existe en muchos lugares. Sin embargo, nos vamos al gastro, podemos irnos al Vierma, en algunas salas, en la Caja Nacional y en las privadas. Tenemos la presentación, esto es antiguo, nos vamos a ir a esta vuelta, ¿sí? Que los oxígenos ya son dispensados en pared, es decir, que tienen grandes concentraciones de oxígeno, que lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar. Pero ojo, cuidado que se equivoquen y les digan conecte al oxígeno y lo pongan al amarillo o al azul. No es oxígeno. Y todos estas podríamos decir, formas de gases tienen en la pared los hospitales. El verde es oxígeno. Siempre van a leer. El azul es óxido nitroso. Este amarillo es aire. Y este de acá es aspiración, vacúo y blanco. ¿Se ha entendido? Entonces, oxígeno siempre verde. Entonces, no siempre que les digan oxígeno, busquen ustedes el tanque. En la pared va a estar esto. Entonces, eso hay que conectar ahí. ¿Se entiende? Ahora sí, vamos a la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un procedimiento terapéutico que está basado en la administración de oxígeno, pero a concentraciones superiores a las que normalmente nosotros adquirimos en el medio ambiente. ¿Cuánto hemos dicho que estaba la FiO2? 21%, pero esto va a subir. Ahora, ¿qué consideraciones importantes tenemos que tener? Ya lo hemos dicho como resumen, el oxígeno es un medicamento, por tanto tiene que ser prescrito, dosificado, tiene que ser continuo y hemos dicho sus características. Requiere prescripción y monitorización, tanto a través, hemos dicho, de qué, oxímetro de pulsos, gasometría y los signos clínicos que puede dar ese paciente. Debe titularse según los objetivos clínicos. Va a haber pacientes que se fatigan y necesitan solo de apoyo, o sea, no necesitan grandes cantidades,
pero va a haber pacientes que necesitan mucha cantidad de oxígeno. Entonces yo tengo que saber a quiénes voy a dar mucho y a quiénes voy a dar poco y de qué forma, ¿sí? La fórmula del contenido arterial de oxígeno, para que ustedes sepan, es contenido arterial de oxígeno es igual a la hemoglobina por 1.34, que es una constante, por la saturación que tiene ese paciente. Todo esto va a estar sumado por la presión arterial de oxígeno por una constante que es 0.0.3. Si hacemos y llenamos esos datos, ¿qué necesitamos nosotros? Hemoglobina, laboratorio de sangre. Saturación de oxígeno, de lo que le vamos a poner el dedito. La presión arterial de oxígeno, ¿de dónde va a venir? De la gasometría arterial. ¿Se entiende? Y esos datos nos va a dar el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto tendrá que ser el contenido arterial de oxígeno? 1, 10, 5, 4. ¿Cómo es? ¿No ha llevado todavía el respiratorio? Ya han llevado, enseña, ya han llevado. ¿No? Ah, están llevando. Ah, ya. Entonces, ahí van a descubrir que el contenido arterial de oxígeno no es bajo, es bastante alto. Arterial. ¿Cuánto tiene que estar? Arriba de 24, 25, 10, 15. Ahorita lo vamos a descubrir. Siguiente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa falta de oxígeno? Pueden haber manifestaciones a nivel del sistema nervioso, cardíaco, respiratorio, a través de los gases arteriales, a través de la piel. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que pueden haber signos que pueden ser de leve a moderados y los severos. ¿En quiénes tenemos que actuar súper rápido? Obviamente en los severos. Y fíjense cómo va evolucionando. Aquí el paciente puede estar agitado, un poco confuso, pero si le falta más tiempo el oxígeno, ya va a estar más letárgico, más obnubilado ese paciente. De repente va a estar entrando en un estado de estupor también, ¿sí? Y en la parte cardíaca, fíjense, taquicardia, cuando está leve a moderado. Pero cuando esto empeora, el paciente va a estar bradicárdico, hipotensión, y eso es grave. Entonces, estos signos que están aquí son importantes que ustedes los tomen en cuenta para ver la severidad del cuadro del paciente y la necesidad de escoger cuánto le voy a dar oxígeno y por qué método le voy a dar. ¿Estamos? Siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones para que yo pueda pensar en darle, en prescribirle el oxígeno al paciente? Las principales: saturación de oxígeno menor al 90%. Menor al 90%. Insuficiencia respiratoria, que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga neumonía, esté en un estado de shock, un paciente que tenga algún tipo de trauma, un politraumatizado, por ejemplo, un tequiado, un paciente en estado de sepsis, edema agudo de pulmón o un paciente en estado de paro cardiorrespiratorio. Esas son las principales indicaciones para que yo pueda dar oxígeno. Todos estos cuadros van a volverse muy graves dependiendo de los signos que hemos visto anteriormente, leve, moderado o muy severas esas manifestaciones. Ahora, cuando hablamos de estas indicaciones, tenemos que saber que cuando le demos oxígeno a ese paciente, los objetivos terapéuticos que nosotros tenemos que alcanzar al darles oxígeno suplementario a estos pacientes es lograr una saturación de oxígeno en un paciente que no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre 92 y 96%. Ojo, no estoy diciendo 100%. Todos pensarían que es lo ideal llegar al 100%. No, el 100% más bien es lo contrario, porque lo va a empeorar al paciente. O sea, nunca se debe llegar al 100%. ¿Se entiende? Y cuando el paciente tiene EPOC,
A lo máximo que podemos aspirar cuando le estamos dando oxígeno suplementario es un 88 o un 92%. Pregunta de examen. Objetivos terapéuticos. ¿Vamos? Siguiente. Ahora, la oxigenoterapia, ¿qué objetivos tiene? Tratar la hipoxemia. 1. Disminuir el esfuerzo respiratorio que está haciendo ese paciente por tratar de meter mayor cantidad de oxígeno. Y tercero, disminuir la sobrecarga cardíaca. ¿Sí? Tiene esos 3 objetivos. Pregunta de examen también. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí, si ya sabemos qué es el oxígeno, en qué pacientes debo dar, por qué les debo dar y qué sintomatología más o menos tengo que considerar y a qué debo aspirar, tengo que saber que hay sistemas de administración de oxígeno. ¿Cuáles son esos sistemas? Existen 2 grandes clasificaciones: sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. También va a ser en el examen la pregunta, que creo que esa va a entrar en eso. ¿Cuáles son los sistemas de bajo flujo? La cánula nasal o puntitas nasales, que se llaman. La mascarilla simple y la mascarilla con reservorio, con una bolsa. Esas son las de bajo flujo. ¿Por qué? ¿Por qué son de bajo flujo? Porque la cantidad de oxígeno que le vamos a dar a ese paciente no va a superar más allá de los 10 litros por minuto. Y por tanto le va a dar solo un aporte de hasta el 60%, nada más. En cambio, los sistemas de alto flujo, que están entre ellos 2, las mascarillas con Venturi y la cánula nasal de alto flujo, que enseguida lo van a ver para que tengan idea cómo es, ¿ok? Ahora, ¿cómo escojo si a mi paciente le toca este o le toca esta? En base a esos criterios de selección. Tenemos 4 criterios. 1, el estado clínico del paciente. ¿Cuán grave está? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Cuán severo está su cuadro? ¿Cuál es su nivel de hipoxemia de ese paciente? ¿Cómo es su patrón respiratorio? ¿Y qué riesgo de retención de CO2 tiene ese paciente? Con esos 4 criterios, yo fácilmente voy a poder escoger cuál sistema le voy a aplicar a ese paciente. Enseguida me van a entender mejor. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de uso de sistemas de bajo flujo? Que estamos especificando ya más. Primero, frecuencia respiratoria menos de 25 respiraciones por minuto. Para los de bajo flujo. ¿Estamos? Patrón respiratorio que sea consistente y uniforme. Es decir, no es un paciente que está con un Chine-Stone, con un Kussmaul, por ejemplo, o con periodos de apnea bastante prolongados, ni por si acaso voy a pensar en uno de bajo flujo, ¿verdad? Pero en los otros que no tienen esos datos, sí voy a pensar en uno de bajo flujo. Solo puntitas nasales o una mascarita. Por ejemplo, esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos viejitos, que caminan y caminan un poco y se fatigan, ¿verdad? A esos pacientes, ¿qué le pusieron? ¿De alto o de bajo flujo? Bajo, porque está fatigado solo por lo que ha caminado, va a descansar, le pones oxígeno y otra vez va a estar tranquilo el paciente. ¿Estamos? Que su respiración no tenga ruidos agregados en la auscultación. Si yo les digo, tengo un paciente que está con fiebre, está expectorando secreción verdosa y escuchamos en vasos pulmonares en ambos campos estertores positivos. Les dan sistemas de bajo flujo o alto flujo. Alto, porque en los de bajo dice sí, ruidos agregados. Va a entrar en caso clínico en su examen. Siguiente. Les presento a las puntas nasales, los más utilizados. Por ejemplo, un paciente que sale de cirugía, ¿sí? Va a recuperación, ¿qué le van a poner? Puntitas nasales para que se vaya recuperando, que su nivel de oxígeno no baje y esté recuperando más rápido, ¿sí? El flujo de oxígeno ocasiona la sequedad e irritación de las fosas nasales, ¿sí?
Entonces no hay que apretarle mucho al paciente. Y además, prácticamente se ha determinado una fórmula aproximada para lo que se puede calcular de cuánto va a subir su fracción inspirada de oxígeno del paciente por cada dispositivo que entre. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, mi paciente está con puntas nasales. Le vamos a dar 4 litros por minuto. ¿Cuál será su FiO2 de acuerdo a eso? ¿Cuál será? ¿Quién quiere ganarse un premio? 36. ¿Por qué 36? Porque 4 más el flujo que sería 4 litros por minuto, 4 por 4, 16 más 20, 36. Pero hemos dicho que es 21. Ya, está bien, entre 30 y... 30 y... 21 más 16, 37%. Es decir, me explico, por cada litro adicional que se le da de suplemento al paciente que es fuera de su respiración normal del medio ambiente, el paciente va a sumar 4. A este paciente le estamos dando 4 litros de suplemento, ¿sí? Si por cada litro es 4, 4 por 4, 16. 16 más 21. 37. 37% va a ser su fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí ha entendido? Ya no va a estar al 21. ¿Estamos? Toma. Cuidado. Ok. Siguiente. Ahora, fíjense que por la cánula nasal podemos dar hasta 6 litros. No más. Si yo le doy 6, 7, 8, 9, por más que le dé 10, no voy a aumentar su FiO2 más del paciente. Es decir, la cantidad máxima que se puede dar por las puntas nasales es máximo hasta 5, tal vez 6 litros. No más. Aunque le dé más, no sirve de nada. Todo se va a esparcir al aire. ¿Se ha entendido? Siguiente. Otro, la mascarilla, otro dispositivo muy utilizado. Esta mascarilla es de flujo libre, pero lamentablemente no se puede usar en muchos pacientes. ¿Por qué? Porque esos pacientes que son súper dependientes de oxígeno, para comer tienen que retirarse, ¿verdad? Para tomar agua tienen que retirarse y otra vez se van a volver a fatigar. Y esta mascarilla ocasiona sensación de sofocación, de ahogo. Entonces no en todos los pacientes se va a utilizar esto. Generalmente por eso se dice que tienen que ser pacientes estables. Este dispositivo, miren que ya escuché, puede alcanzar FiO2 aproximadas entre 40 y 60%. ¿Cómo alcanzo? Con flujos arriba de 5. Las puntas nasales eran de 2 hasta 5 o 6, digamos. En cambio, en estos, si yo le pongo por máscara 3 litros, mi paciente se va a ahogar. ¿Se entiende? Tiene que ser más de 5. 7, 8, 9, 10 puede llegar a ser. Y me va a llegar a FiO2 hasta de 60%. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta que estos pacientes, generalmente que respiran a veces por la boca, ¿verdad? Como este señor, va a ser importante ponerle máscara. Porque no está respirando por su nariz, sino va a introducir el oxígeno por la siguiente. Ahora, otro de bajo flujo son las máscaras con reservorio. Son esas que tienen esa bolsita, como esta, como esta. Los aviones. La de los aviones. Sí, como de los aviones. Exactamente. Y en esta también podemos dar flujos de 6 hasta 10 litros. Pero en este, porque tiene el reservorio, hace que se concentre ese oxígeno en esa bolsita y cada vez que el paciente inhala, esa concentración lo mete. Por eso es que llega hasta el 80%, un poquito más. El otro era hasta 60%. Este hasta el 80%. Estos está indicado en quiénes?
en pacientes que tienen hipoxemia severa, insuficiencia respiratoria aguda, están en estados de shock, trauma grave, edema agudo de pulmón, es la primera opción para darles aporte de oxígeno, antes de intubarlos, antes de tomar medidas más severas, como por ejemplo las de alto flujo. ¿Estamos? Siguiente. Ahí, no. Ya nos di la respuesta. Bueno, un caso clínico. Paciente masculino de 58 años con neumonía bilateral. Su saturación de oxígeno es 80%. Su frecuencia respiratoria 38 por minuto. Está usando músculos accesorios. ¿Cuál es la conducta inicial? Colocar máscara con reservorio a 15 litros por minuto. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ahora, los dispositivos de alto flujo. ¿Qué quiere decir? Mayor aporte de oxígeno al paciente. Es decir, yo le voy a dar igual entre 10, 15 litros, pero va a ser tan concentrado que su aporte va a ser mucho más. ¿Cuáles son esos dispositivos? Si hubiera estado en mi clase en la mañana, hubiera sido mío ese celular. Estamos hablando de la máscara facial, es igual a una máscara, pero tiene algo importante, el Venturi. Ese rosadito que ve es el Venturi. Ese pequeño dispositivo marca la diferencia. Hace que esto haga que atrape más bien el oxígeno del aire y entre mucho más concentrado ese oxígeno hacia el paciente y no se esparza en el medio ambiente. Ese pequeñito dispositivo, cuando estaban los pacientes con COVID, han funcionado a full. Han ayudado bastante a esos pacientes que necesitaban mayor cantidad de aporte de oxígeno, esos que se fatigaban mucho. Porque podemos alcanzar de VO2 desde 26 hasta 50% y ustedes dicen, ay, pero si con la mascarita anterior llegábamos a 60 y con el de reservorio hemos llegado hasta 80, sí, pueden llegar, pero la concentración de oxígeno en estos es mucho más puro, es mucho más concentrado, ¿sí? Y evidentemente es más utilizado por el organismo. Hay diferentes tipos de Venturi. Siguiente, por favor. Tienes para graduar aquí. En este mismo hay varios sistemas para graduar. Y en otros, cada color tiene de 24, de 50, de 60, de 70. Solamente se pone ese dispositivo. Tú ves de cuánto por ciento es y le va a dar ese aporte al paciente. ¿Sí ha entendido? Proporciona una FIA2 constante y definida, no como de los otros que puede variar demasiado. En cambio, en estos son muy buenos. Siguiente. Ahí están los Venturis. Así bien. Son sus válvulas y cada uno tiene 24, 28, 30, 36, 40, hasta de 50, pero a mayor concentración. Ahí está. Correcciones de los porcentajes de oxígeno de acuerdo a lo prácticamente se va a utilizar con esto. ¿Estamos? Siguiente. Ahora, además de tener esos sistemas de alto y bajo flujo, tenemos los sistemas mixtos, es decir, que se van a unir uno de bajo con uno de alto flujo. Y entre esos encontramos las campanas de oxígeno, los tubos en T y las tiendas de oxígeno. Siguiente. Muy utilizado en pediatría, las campanitas, ¿no? Cuando los niños salen con un poquito de insuficiencia, les van a poner, entonces esto va a ayudar a que se concentre aquí el oxígeno y el niño libremente pueda expandir y respirar sin tener que sofocarse o tener el oxígeno muy pegadito a su piel, porque además su piel de estos pequeños son bastante delicados. El inconveniente es que estas cámaras no vayan directamente hacia los ojitos de los niños, porque les puede causar ceguera, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Pero este es uno de los que se utiliza. Siguiente, por favor. El tubo en T, ustedes se lo van a ver mucho en el Viedma, en
diferentes hospitales. El tubo en T, ¿qué es? Es así, un corrugado, este es el tubo en T, corrugados a ambos lados, y se va a conectar esto a través del tubo endotraqueal cuando el paciente esté intubado. A uno de estos lados del corrugado le van a poner la manguera de oxígeno y por ahí el paciente va a recibir oxígeno, pero él va a recibir lo que él, cuando él más bien respire. Cada que él inspire, va a jalar oxígeno. Ya no va a estar conectado a la máquina. Y esto se utiliza cuando se lo va a destetar al paciente del ventilador. Han debido escuchar eso, ¿no? Destete del paciente, ¿qué quiere decir? Sacarle de la máquina, que la máquina ya no controle su patrón respiratorio del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el paciente ya solito respira, le van a sacar el tubo. Y cuando le saquen, ¿qué le van a poner? Máscara. Pero primero le van a conectar el tubo en T. ¿Estamos? Muy utilizado en los hospitales. Siguiente. La tienda facial, que son estas máscaras que cubren toda la cara, también se utilizó mucho en el COVID, y le da oxígeno a una presión positiva donde el paciente, si no está sedado, no tolera. Tiene que estar sedado con analgesia para que pueda resistir esa presión y esa presión de oxígeno pueda entrar al paciente. Esto se ha usado mucho en COVID cuando no habían máquinas para meterles a los ventiladores a los pacientes, se ha utilizado esto, ¿sí? No tiene que haber lesiones en la cara, no tiene que haber porque va a provocar humedad, va a provocar presión en el paciente y eso un paciente que esté consciente rara vez lo resiste, tiene que estar bajo sedación. Siguiente. Hay otras formas avanzadas de dar oxígeno y ustedes también lo conocen, las famosas bolsas válvula máscara, que los llamamos los AMBUS en los hospitales, ¿no? Esto proporciona oxígeno al aire ambiente. ¿Cuál es la diferencia para que estos sean utilizados con mucha frecuencia? Que a estas bolsas de reservorio se conecta oxígeno, aparte, suplementario. Entonces al paciente se le va a dar con presión una cantidad de oxígeno que está entrando al paciente que generalmente es al 100% aquí, con esto, ¿sí? A los pacientes que están en paro cardíaco, por ejemplo, que no tienen automatismo respiratorio, se les va a salvar el primer rescate con estos. O antes de hacer la intubación endotraqueal, primero se va a ventilar con esto al paciente para luego hacer la intubación. ¿Estamos? Siguiente. La forma de agarrar, que eso ya lo han debido ver en primero, creo que llevan RCP, ¿no? Básico. Cuando está uno solo tiene que agarrar y agarrar con los dedos y agarrar la mascarilla. Cuando estamos entre dos personas que vamos a asistir con el AMBU, tenemos que agarrar igual. Por arriba agarro y con estos mis dedos agarro todo el trayecto de la mandíbula para que haya un cierre hermético y no escape el aire y el oxígeno. Siguiente. Ahora, fíjense que estos AMBUS pueden usarse con mascarilla o también directamente conectado al tubo endotraqueal o a la traqueostomía que puede tener ese paciente. O sea, puede utilizarse de forma directa también. ¿Estamos? Si no me equivoco, en cuarto o en quinto, no sé, pero les enseñan a armar el AMBU porque es importante, porque si no saben armar, hacen cada cosa en el hospital, ponen al revés las válvulas y en vez que oxigenen al paciente al aire, están oxigenando, ¿no? Entonces es importante saber armar sus cabezales, la forma de qué dirección tiene que tener es importante para poder ayudar a los pacientes. Siguiente. Ahí está, fíjense. Pacientes intubados que van a tener esa conexión. Siguiente. ¿Cómo tomamos las decisiones? Este es un resumen de todo lo que hemos visto. Si hay privación de oxígeno y el paciente tiene hipoxia leve, oxígeno por puntas nasales o también le puedo dar una por mascarilla. Si mi paciente tiene obstrucción ligera de las vías respiratorias, hay ruidos agregados, puedo darle también, si su saturación todavía está dentro de los parámetros normales, oxígeno por puntas nasales o ya pienso en una máscara con reservorio. Si ya mi paciente tiene hipoxia, disnea moderada a grave,
edema pulmonar agudo, por ejemplo, EPOC, asma, tengo que ver si mi paciente está en este estado, pero está alerta todavía, le voy a dar ventilación a presión positiva. Pero si mi paciente ya está inconsciente, ambu. ¿Por qué? Porque seguramente este paciente se va a agravar, no va a responder a esto, hay que considerar la intubación endotraqueal. Y por ahí hay que conectarlo al ventilador. Y en el ventilador vamos a calcular la fracción inspirada de oxígeno, incluso de inicio al 100%, hasta que el paciente se compense. Siguiente. ¿El oxígeno es tóxico? Por supuesto que es tóxico. Puede gran cantidad de oxígeno deprimir, va a provocar una destrucción oxidativa del tejido pulmonar. Y si eso pasa, va a haber depresión de la ventilación alveolar, va a haber atelectasias de reabsorción, edema pulmonar puede provocar fibrosis pulmonar, va a haber disminución de la concentración de oxígeno y prácticamente vamos a llevar a una retención de CO2. Y incluso mucho oxígeno que le va a provocar al paciente. Paro respiratorio, pero es de apnea, porque el CO2 es quien da la alerta para que nosotros respiremos, ¿verdad? Siguiente. Por eso es importante que nosotros minimicemos esos riesgos, monitorizando su administración, monitorizando, y hemos dicho a través de qué, de los signos de alerta, de la oximetría de pulso, saturación de oxígeno, gasometría, etcétera. Y también tenemos que ver que nosotros tenemos que estar clínicamente observando la respuesta del paciente a esos métodos que estamos utilizando. No se olviden que un paciente puede empezar con puntitas y en horas, incluso en minutos, se puede complicar y necesitar ventilación, como los del COVID, por ejemplo, ¿no? Entraban caminando y ni a la hora, paciencia muy mal y moría. Entonces, esa clínica ustedes tienen que saber evaluar su respuesta clínica al método que ustedes están escogiendo. Siguiente. No se preocupen. No quiero verlos así. ¿Sí? Incorpórense. Ok. Administración de medicamentos. No es por vía intravenosa, es por vía parenteral. Siguiente. ¿Qué es la vía parenteral? Ya muchos ya conocen y hemos aprendido que la vía parenteral es un término que va a hacer referencia a la administración de medicamentos, pero con la ayuda de una jeringa, una aguja para atravesar piel, tejido subcutáneo, tejido muscular y también la pared de un vaso, que puede ser venoso o que puede ser arterial, ¿sí? Para la administración por vía parenteral podemos utilizarlo para varias cosas. Uno, para administrar medicamentos. ¿Para qué más? Para realizar pruebas o exámenes de laboratorio, ¿sí? Además es importante tomar en cuenta que se va a utilizar bastante para dar hidratación a los pacientes, especialmente cuando hablamos de la vía endovenosa. Grandes volúmenes de líquido, ¿sí? Para hacer ese tratamiento. Es importante también que nosotros reconozcamos que cuando hablamos de vía parenteral, esos medicamentos no van a pasar por la vía del tracto digestivo. Prácticamente es una absorción directa en lo que es el sistema circulatorio. Es decir, que su acción de estos medicamentos va a ser así de rápida, súper rápida, ¿ok? En relación a los otros medicamentos. Siguiente. ¿Qué ventajas tiene? Lo que acabo de decir, acción rápida, biodisponibilidad elevada, precisión terapéutica, pero también tiene desventajas, riesgo de infecciones, porque si no hacemos una buena asepsia, no manejamos adecuadamente esa jeringa y esa aguja, podemos provocar infecciones, complicaciones vasculares y también complicaciones en los tejidos, porque si no sabemos qué tipo de medicamento vamos a colocar a ese paciente y qué características tiene según su pH y osmolaridad, puedo provocar necrosis de esos tejidos, ¿ok? Y obviamente mucho dolor, si extravasamos, si infiltramos y no colocamos donde tiene que ser. Siguiente. Para que yo hable de la administración de medicamentos, tengo que hablar de los 6 correctos,
6 correctos que lo vamos a mencionar de forma rápida. Paciente correcto. No puedo yo hablar de un paciente con número de cama por su forma, de su cuerpo, el blanquito, el que está al lado de la ventana, ese paciente, el gordito, no. O el paciente de la 30, el paciente de la 30 puede ser cualquiera. El señor con nombre y apellido, sus 2 apellidos. Medicamento. El medicamento debe ser el correcto. Mire, 2 medicamentos iguales. Uno es cloruro de potasio y el otro es agua destilada. Su presentación es igual, se parece. Por eso tengo que leer las etiquetas. Tengo que saber que el medicamento que necesita este paciente sea el que realmente está siendo prescrito por ustedes. Dosis correcta. La dosis del medicamento va a dar mayor precisión de acuerdo al tipo de jeringa que yo voy a utilizar para dosificar. En las clases prácticas les había demarcado y les había dicho, la insulina, la jeringa que va a utilizar es la de 1 ml, pero que esté calibrada en unidades internacionales. No puedo administrar en otra jeringa, ¿sí? Porque caso contrario, le voy a dar una dosis diferente a la que el paciente necesita. ¿Estamos? Vía de administración. Si es por vía subcutánea, pues por vía subcutánea tengo que administrar al paciente. No puedo cambiar la vía o equivocarme. Por ejemplo, el clásico ejemplo, las insulinas. Las insulinas vienen para administración subcutánea, para vía endovenosa, ¿sí? Pero no todas van a ir por esas vías. La cristalina, la de acción rápida, es por vía endovenosa, sí o sí. Y también por vía subcutánea. Pero la de acción lenta, la IDPH, solo es para vía subcutánea. Nunca se puede administrar por vía endovenosa. Entonces eso es importante saber y eso les da su hermosa farmacología. Ustedes tienen F aquí, de fármaco, ¿sí? Hora. Cuando hablamos de hora reloj y de hora según sintomatología. Horas reloj quieren decir horas exactas de intervalo entre dosis y dosis de medicamento. Cada 12, cada 10, cada 24, cada 8, cada 6, ¿sí? Pero también hay las que son cada día, la BIT, la KIT, la TIT, PRN, STAT, ¿sí? Esas no son horas reloj, eso es según requerimiento del paciente, ¿sí? Si yo les digo STAT, inmediatamente. Ahora, o sea, movete, ¿no? O sea, no es estar. Perenne, ¿qué era? No, es ahora, cargo y administro. ¿Se entiende? Cuando yo digo perenne, ¿qué es que querrá decir? No recuerdo. ¿Nada por vía oral? No. Eso es NPO. Sí, perdón. No. ¿Qué será? Por razones cierto. necesarias, cuando el paciente lo requiera, ¿sí? Ahora, ¿qué es KIT? 4 veces al día. KIT, Claro. 4 veces al día, ¿verdad? Ok, te voy a dar porque ya has respondido 3 veces. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere? Responda. Ok. Siguiente. No, el registro. Importante. Ustedes van a registrar al prescribir y también si han administrado tienen que rotular con su firma. Pero no es solo poner mi hermosa firma así jeroglífico, tienen que poner si el efecto es el deseado, tienen que poner si ha habido eventos adversos, si es que ha habido, ¿se entiende? Y algo importante, siguiente, además de los 6 correctos, parece algo que no es de importancia, pero chicos, yo preparo, ¿sí? Yo debo administrar. No le puedo decir, oye, ya he preparado, llévamelo. Quien te hace caso, que se atenga a las consecuencias. Porque no te ha visto preparar, no sabemos si realmente es el medicamento que queremos, no sabemos si está con los 6 correctos, y si algo le pasa al paciente, ya fuiste. ¿Se entiende? Yo preparo, yo administro,
yo registro y si algo pasa, yo respondo. ¿Sí? A mis estudiantes, los que han pasado conmigo, ya les he aclarado la situación como es de un caso real en el gastro. No voy a repetir porque si no se nos va la hora. Pero esto, chicos, si alguien les dice, por favor, doctorcito, administremelo, usted sabe. Lo siento, no. Pero si quiere, yo lo preparo, yo lo administro. Pero no me dé algo que usted ha preparado y a mí no me consta que realmente sea lo que usted me dice que es. Candiblera, pero así se dice. ¿Se entiende? Ok, siguiente. Ahora, les hablaba de los criterios para saber si ese medicamento que le corresponde a ese paciente es por la vía adecuada y qué cosas debo considerar. Primero, tengo que considerar los pHs extremos. Cuando hablo de pHs extremos, hablo de estos dos, menos de 5 y mayor de 9. Esos pHs extremos. Todo medicamento que tiene esos pHs extremos muy bajos o muy altos van a ocasionar flebitis, necrosis, irritación. ¿Sí? Por eso hablamos de los medicamentos que son vesicantes y de los medicamentos que son irritantes. Aquí entra su farmacología, ¿verdad? Entonces tengo que saber, por eso fármaco es muy importante. Osmolaridad elevada. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? 275 a 300. ¿Cuánto? 275 a 375. Ya, hay un rango. Sí. Estamos bien. ¿Quién ha dicho primero? Ahí atrás. ¿Quién es? ¿Johan? Pásenle, por favor. La osmolaridad plasmática es constante, es fisiológica, ¿sí? La literatura dice que va de 298 hasta 315. Eso es lo normal. Pero cuando esa osmolaridad es mayor a 500, va a producir alta irritación en los tejidos y en los accesos vasculares. Cuando hablamos de estas osmolaridades elevadas, muy altas, arriba de 500, 600, 700, va a haber medicamentos que van a tener hasta de 2000, soluciones que van a tener de 2500. Esos no puedo administrar directamente en el tejido, en accesos vasculares periféricos, tiene que ir por catéter central. Caso contrario, lo que va a producir es riesgo de lesión endotelial, necrosis, y esto va a requerir, como les decía, vía central, ¿sí? Ejemplos de esto, la nutrición parenteral. ¿Por qué? Tiene aminoácidos esenciales, tiene dextrosa al 50% y tiene lípidos. Su osmolaridad está disparada, generalmente es entre 2000 y arriba, ¿se entiende? La dextrosa hipertónica al 50%. La vancomicina. Síndrome del hombre rojo. Así es. Si no, no te pueden poner en tu nalguita. No, por su vena, póngale, se le va a necrosar todo su botín. 90 minutos. Y duele. Duele. Siguiente, ¿estamos? Y miren, aquí está la lista de medicamentos, de algunos, donde tiene su pH, y fíjense que muchos de los que usamos tienen pHs extremos. Por ejemplo, la dobutamina, la dopamina, miren cuánto es su pH. Bajísimo. Está por menos de 5. Por tanto, son de alto riesgo. Miren el potasio. 4,8. Entonces está también por debajo. Siguiente. Y aquí está la clasificación de medicamentos que son irritantes, que producen solo los irritantes, daño tisular. Va a haber un proceso inflamatorio. ¿Cómo voy a mejorar esto? Disminuyendo la velocidad del medicamento para administrar o diluyéndolo más. Pero cuando los medicamentos son vesicantes, van a producir daño severo, es decir, necrosis de esa zona donde se ha administrado ese medicamento. Y miren los ejemplos que tenemos de este tipo de medicamentos vesicantes e irritantes. Por ejemplo, en quimioterapia, a veces los pacientes salen quemados. ¿Por qué? Porque no les han puesto una buena vía y se ha extravasado y les quema toda su piel a los pacientes. Siguiente.
igual. Por eso se dice que los medicamentos como estos, las cefalocinas, cefotaxima, ceftriaxona, deben ir, miren, diluidas en 100 ml. Y esto es evidencia, no es invento. Y se tiene que pasar en 1 hora mínimamente, o 30 minutos como mínimo, ese medicamento. O sea, no es que te agarren y te pongan una jeringa en menos de 2 segundos, ¿ok? Siguiente. Consideración según la edad. En neonatos, su fragilidad vascular es increíblemente importante. Hay que considerar. Tienen inmadurez renal y hepática, por tanto las concentraciones, las dosificaciones tienen que ser importantes. En pediatría, dosis según peso. Mayor absorción sí hay, pero en diferentes zonas. No todas las zonas son adecuadas para poner en los niños, ¿sí? Por ejemplo, el vasto lateral, si quiero poner intramuscular, eso es para niños, no es para adultos. Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. Adultos mayores, fragilidad capilar. Estos pacientes no toman un medicamento, toman hasta 5 o 6 medicamentos, ¿no? Son una polifarmacia andante esos pacientes. Por tanto, hay mayor riesgo de eventos adversos. ¿Hay mayor riesgo de extravasación? Sí. ¿Tienen abuelitos? Aunque no tengan, miren, de mí mis venas también son de media bolita. Se dilata y las venas de los viejitos bailan. Tú les tocas y es como que se movieran. Y parecen, uno cuando ve dice, ¡uy, qué linda vena para pinchar! No, están duras y son bailarinas y son más difíciles de pinchar. Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de vías parenterales? La intradérmica. ¿Para qué se utiliza? Para pruebas de sensibilidad, como por ejemplo la PPD para la tuberculina. Generalmente se realiza en la parte del antebrazo, en la cara interna. El ángulo de inyección para esta vía es de 0 a 15 grados y la cantidad máxima para hacer su administración de medicamento es de 0,5 ml. La subcutánea, muy utilizado, lo más utilizado en hospital, la insulina y la heparina, muy utilizado, ¿sí? ¿Dónde se va a colocar? En el abdomen, en la cara externa del brazo, la región glútea, en la parte de los muslos también se puede colocar, ¿sí? Ángulo de colocación 45 grados. Siguiente. Ahora, en la intramuscular, ¿para qué sirve? Para vacunas, para antibióticos, para analgésicos puede ser. Generalmente se utiliza el deltoides, el ventroglúteo y el vasto lateral. El vasto lateral ya les había dicho que es solo para niños, ¿sí? Ángulo de inyección 90 grados. Cantidad máxima de administrar de medicamentos 5 ml, máximo 10. Para la vía intravenosa se utiliza para casos de mayor emergencia, para terapia intensiva, para hidratar a los pacientes. Estamos hablando de venas superficiales. Aquí ustedes ven los diferentes números de las bránulas, porque aquí vamos a hablar no solo de agujas, sino también de catéteres, ¿sí? A mayor grosor, menor número. A mayor número, más delgada la bránula. Y aquí en esta tablita les está dando claramente si es mi paciente que va a entrar a quirófano, es de emergencia, es un trauma, una cirugía grande, ha perdido gran cantidad de sangre o le tengo que transfundir sangre, mi bránula tiene que ser gruesa. Pero si es un paciente ancianito, neonato o niño y solamente queremos pasarle líquidos a goteo continuo para que le demos los medicamentos, no necesitamos bránulas gruesas, necesitamos entre el 22, incluso el 24 si es en pediatría y en neonatología. Ahí está una tablita súper resumida de todo lo que significa la vía intravenosa. Siguiente. Ahora, si hablamos de la vía intravenosa y hablamos que sirve para hidratar, obviamente estamos hablando de la terapia de infusión intravascular, que quiere decir colocar sueros a los pacientes, soluciones parenterales. Y para eso utilizamos los goteros. Tenemos los macrogoteros y los microgoteros. Los macros dan estas gotas grandes y los micros, que son como agujitas, dan gotitas chiquititas. Algo que ustedes tienen que saber es que un macrogotero en un ml hay 20 gotas. En el microgotero en un ml hay 60 gotas. ¿Qué quiere decir? Que una gota, ¿a cuántas microgotas equivale?
3 microgotas. ¿Se ha entendido? Siguiente. Y para calcular el goteo de los sueros es importante que nosotros sepamos esta fórmula. Goteo, voy a calcular por minuto, va a ser igual al volumen de la solución, que puede ser 500, 1000, 2000, etcétera, por una constante, que no solo va a ser 3, puede ser 1, puede ser 3 o puede ser 4, multiplicado por el tiempo en horas. Aquí estamos viendo. Volumen en ml, 3 es una constante que puede cambiar, que puede, si les estoy diciendo, puede ser 1, puede ser 3 o puede ser 4. Y el tiempo en horas. Siguiente, ahorita me entienden de las constantes, ¿se acuerdan? La constante 3 se utiliza para cristaloides, la constante 4 para sangre y la constante 1 cuando se usa microgoteo. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, queremos ponerle 250 ml de sangre al paciente y queremos que entre en 4 horas. ¿Estamos? ¿Qué constante van a utilizar? 4. 4 por 4. 4 por 4, 16. ¿Cuánto hemos dicho de volumen? 250. 250 entre 16. 15.625. ¿Cuánto? 15.625. Entonces, redondeamos, son 16 gotas por minuto que va a entrar esa solución o esa sangre en el paciente. ¿Se entiende? Ok, siguiente. Ahí está. Si yo quiero ahora, en vez de sacar gotas, quiero sacar volumen, la fórmula es esta. Es igual volumen a gotas por la constante por tiempo en horas. ¿Sí? Solo estamos despejando. Si quiero sacar el tiempo, es decir, en cuántas horas va a estar entrar ese suero, pongo volumen dividido entre gotas por la constante que en ese caso correspondería. Siguiente. Y ahí está un ejemplo que ya hemos hecho hace ratito. Tengo 1000 cc de solución fisiológica que tiene que pasar en 8 horas. ¿A cuántas gotas tiene que pasar? Fácil. 1000. Constante, ¿cuánto voy a utilizar? 3. Tiene que entrar en 8. 3 por 8, 24. 1000 dividido entre 24 sale 41.6. Redondeamos a 42 gotas por minuto. ¿Se ha entendido? Siguiente. ¿Qué hora es, chicos? 7:52. Ah, estamos bien. Súper. Ahora, aquí este es un resumen de todo lo que tendrían que saber de las vías parenterales. Intradérmica de 0 a 15, cantidad máxima o jeringas que se pueden utilizar de 1 y 3 ml. ¿Se diluye el medicamento? No se diluye el medicamento. ¿Dónde voy a administrar? ¿Qué cantidad se administra? Y esto es como limpio, del centro hacia la periferia. Si es alcohol, 30 frotes. Si es clorexidina, 15 frotes. O sea, me refiero que aquí 15 y recién me voy a la periferia. ¿Se entiende? Y los efectos adversos que pueden tener. En el único que varía la forma de limpiar, fíjense que es en la intravenosa y en la intraarterial. Acá ya no es del centro a la periferia, es con el dedo de distal a proximal sobre la vena, costado, costado, sobre la arteria, costado, costado. ¿Se entiende? Igual. 15 si es clorexidina al medio y 7 a los laterales. Si es alcohol, 30, 15 a los laterales. ¿Se entiende? Ese es un resumen para que les sirva para estudiar. Siguiente. Complicaciones de la terapia parenteral. Complicaciones flebitis. ¿Cuántos tipos de flebitis existen? 3. Flebitis química, flebitis mecánica y flebitis infecciosa. ¿Ok? Extravasación, hematoma, infiltración. Complicaciones sistémicas. Embolia aérea, sepsis y reacciones adversas que puede tener hacia lo que es el medicamento. Y ahí vemos una. ¿Se fijan? Siguiente. Aquí se van a asustar más. Aquí se ha extravasado el gluconato de calcio que le estaban administrando al niño. Ha quemado la piel, ha producido una úlcera
tiene tejido esfacelar, lo que les decía cuando curábamos las úlceras, es este amarillo, y adentro decimos el tejido granular. Obviamente a este niño van a tener que hacerle curaciones muy duras, ¿no? Pero vean el enrojecimiento de su piecito, y eso va a tardar en curar, ¿sí? Siguiente. Y esta es peor. Esta es una extravasación de gluconato, de cloruro de potasio más bien, de cloruro de potasio. Tenía su suero ese niño, se ha extravasado y miren cómo ha quemado. Por eso les decía, hay medicamentos que son altamente vesicantes, no solo irritantes. El otro era irritante, pero este es vesicante, necrosis. Y eso ustedes tienen que ver porque van a ser sus pacientes. Y en niños es peor, ¿no? Ver estas cosas. Por lo menos el adulto se queja, me duele, o cuando le están inyectando, pero el bebé, ay, no llores, bebé, cálmate, pero son esas lesiones que se provocan. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir? No olvidarnos de la técnica séptica en todo lo que es la vía parenteral. El lavado de manos es sumamente importante con la aplicación de alcohol en gel. Tenemos que hacer doble, triple verificación de que si es el medicamento, utilicen los 6 correctos. No se olviden las diluciones, no se olviden el pH de los medicamentos, la osmolaridad de los medicamentos y además los criterios. ¿Quién es mi paciente? ¿Es un niño? ¿Es un anciano? ¿Qué tipo de medicamento va a recibir? ¿Cuál es su patología? Y cómo tengo que yo administrar ese medicamento, ¿no? Ahí está. Esos son los criterios que van a guiar para que no se cometan errores. Siguiente. Transfusión sanguínea. Voy a alcanzar, creo, ¿no? La transfusión sanguínea es un procedimiento también médico pero terapéutico, ¿sí? Este procedimiento sirve para corregir las deficiencias de un componente específico que es para la sangre. ¿Cuál es su objetivo? Mejorar la perfusión sanguínea y por tanto mejorar el aporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿ok? Obviamente va a existir riesgos al momento de hacer la transfusión. Puede haber reacciones alérgicas, puede haber estados de shock anafiláctico, ¿sí? Porque el grupo no corresponde en el paciente. Justamente para evitar todo esto, nosotros tenemos que saber cuándo detectar, qué hacer si hay ese tipo de manifestaciones y actuar como médicos en el momento oportuno. Siguiente. ¿Qué componentes sanguíneos se pueden transfundir? Concentrados eritrocitarios, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados, puede haber glóbulos blancos lavados, etcétera, dependiendo del laboratorio y el nivel de tecnología que se tenga. Pero los más utilizados son estos, ¿sí? Siguiente. También tenemos que tomar en cuenta los grupos sanguíneos y tenemos que conocerlos. Sabemos que existen 8 tipos de grupos sanguíneos, ¿verdad? El A positivo negativo, B positivo negativo, O positivo negativo, AB positivo, AB negativo. Y fíjense que estos, y ahí está en la tablita, que la compatibilidad que tienen no son con todos los grupos. El único que tiene prácticamente las compatibilidades con todos son estos. Yo erróneamente pensaba antes que el O era el más universal, el que tenía mayor compatibilidad, es el que menos tiene. ¿Se han fijado? Peor si es negativo, ¿no? Es el más alto. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta porque al momento que ustedes pidan, porque ustedes solicitan las transfusiones sanguíneas, tienen que pedir tipificación del grupo sanguíneo. Y esa tipificación tiene que estar bien hecha para evitar los riesgos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Siguiente. Fíjense que cuando se habla de hemoderivados y hemocomponentes, los hemocomponentes están en rojo. Miren, de la sangre total se saca plasma rico en plaquetas y glóbulos rojos que se van a empaquetar, puros, ¿sí? Que se llama el concentrado eritrocitario. Del plasma, fíjense que se va sacando más cosas. Concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y plasma de 24 horas. Y de esto, de este plasma, los crioprecipitados. Pero también se van a sacar los hemoderivados, que son la albúmina, globulina y factores de coagulación. Todo eso
se ve en la transfusión sanguínea. Ustedes son los que van a prescribir y todo depende de qué tipo de paciente. Siguiente. ¿Cuáles son las razones principales para hacer una transfusión? Primero, que el paciente pierda sangre. Los heridos que llegan sangrando, accidentes, traumas, etc. O que un paciente no tenga esa capacidad de producir esos glóbulos rojos, como en ciertas enfermedades, por ejemplo. Cuando reciben, por ejemplo, quimioterapia, los pacientes que tienen leucemia, ¿sí? Esos pacientes van a necesitar transfusiones continuas. O para evitar complicaciones debido a un trastorno sanguíneo existente, como la hemofilia, ¿no? Esos pacientes van a requerir mucho de esto. En esos casos vamos a considerar las transfusiones sanguíneas. Siguiente. ¿Cuándo transfundir? Según el American College Surgeons propone un esquema. Dice, vamos a transfundir cuando las pérdidas de sangre sean mayores al 20% del volumen sanguíneo, es decir, que sean mayor a 1000 ml. ¿Se entiende? Se va a transfundir cuando la hemoglobina sea menor de 6 a 8. Y cuando la hemoglobina también sea menor de 10 si se usa sangre autóloga. Pero en el otro caso es cuando no es sangre autóloga. Esos son los criterios. ¿Quiénes se suman? Pues ya hemos visto los anteriores que tengan ese tipo de antecedentes. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para una transfusión? Primero, antes de la transfusión hay que verificar que el paciente haya consentido la transfusión. No se olviden que hay religiones que no permiten la transfusión y uno por buena gente se está muriendo. Y ocurre mucho en emergencias. Le transfunden y había sido evangelista o testigo de Jehová, creo, ¿no? Ya fuiste, te van a meter juicio. Entonces, consentimiento informado, ¿sí? Realizar la identificación y verificación de la calidad del componente. ¿Cómo? Tiene una serie de barras. Tienen que verificar que corresponda a lo que realmente está mandando el banco de sangre y al grupo que ustedes han solicitado. Tienen que confirmar la compatibilidad sanguínea de acuerdo a la tipificación del grupo sanguíneo. Tienen que utilizar ustedes, antes de la transfusión, y saber que el paciente tiene que estar canalizado en una vena gruesa, con un catéter grueso. No me sirve un 22, no va a entrar la sangre. Y la sangre no puede permanecer más de 4 horas a goteo. Caso contrario, esa sangre se tiene que desechar. Entonces, para garantizar que entre en esas 4 horas, tiene que ser un buen acceso vascular, ¿ok? Y obviamente, lo que les he recomendado también ya a ustedes, algunos, el equipo para hacer la transfusión es especial. No es cualquier equipo de venoclisis. Tiene un filtro grande, les he mostrado, les he dicho que es único para hacer la transfusión de sangre. No se hace con cualquier equipo. Siguiente. Y para eso se tiene en todos los hospitales un checklist que se llama, donde, si ustedes se fijan, hay parte de lo que son los 6 correctos. Paciente correcto, volumen correcto, hemocomponente correcto, vigilancia correcta, o sea que van a identificar si el paciente tiene algún tipo de reacción importante, equipo de administración correcto, ya que está remarcado que debe tener el filtro, ¿sí? Velocidad correcta sin exceder las 4 horas, esto es todo con evidencia científica, por eso está dentro de los checklists. Registros correctos, es decir, cuánto le está entrando, si el paciente ha recibido dentro del tiempo, ha presentado algún tipo de reacción durante la transfusión, y esto tiene prácticamente que ir en la historia y otro tiene que ir al banco de sangre, o sea, se hace con copia. Siguiente. Su código de barras les había dicho. Durante la transfusión, el goteo tiene que ser regulado, generalmente a 30 gotas por minuto para que entre en las 4 horas, ¿sí? Si hay alguna manifestación de rash, prurito, sensación de ahogo, el paciente empieza a tener fiebre, inmediatamente hay que cerrar. No esperar y decir, ¿qué será? A ver, ¿le llamaremos a su médico? No.
Vemos esa reacción, inmediatamente se tiene que cesar. Importante, y esto es para ustedes, muchas veces cometen el error, le piden la transfusión al paciente, le están poniendo y le dicen, pónganle una carguita de fisiológico. No se puede. La sangre pura tiene que pasar por un acceso. No se puede mezclar en Y con otra solución. Eso que les quede bien claro. Y quienes infringen generalmente eso son ustedes. Y no lo tienen que hacer. ¿Ok? Cuando el paciente está con una hemorragia grave y está perdiendo gran cantidad de sangre, quieren que pase rápido la sangre. Y el error más grande que cometen, primero quieren apagar la bolsa y lo apretan. Están dando calor, están provocando hemólisis. Y al estrujar con tanta fuerza, están provocando también hemólisis, que le va a dar una reacción al paciente. Si se usara los manguitos, esos que nos ponemos al brazo para controlar la presión arterial, se puede usar, pero no excedan en la presión. ¿Por qué? Porque van a ocasionar también hemólisis, ¿sí? Por eso, para evitar todo eso, un catéter grueso, ¿ok? Siempre explicarle al paciente que esté atento a que si le va a empezar a dar escalofríos, se va a sentir ansioso, va a tener cefalea, mareo, náuseas, vómitos. Todos estos signos comunique de forma inmediata. ¿Por qué? Porque son signos de una reacción anafiláctica a lo que es la transfusión de sangre. ¿Estamos? Y monitorizar siempre la zona donde está ingresando. Cuidado que se forme un hematoma. Me ha tocado ver a mí muchas veces. Está pasando, sí, pero ya está afuera y su hematoma del paciente y eso es drenar, ¿no? Y eso no es nada bonito que después se ve en el paciente. Siguiente. Cuando finaliza la transfusión, se debe anotar y describir las características durante toda la transfusión. ¿Cuáles? ¿Qué producto ha recibido el paciente? ¿Cuánto en cantidad en ml? ¿Qué signos vitales ese paciente ha tenido antes, durante y después de la transfusión? El volumen total, el tiempo de transfusión, qué respuesta ha tenido ese paciente a la transfusión y obviamente hacer el desecho adecuado de esa bolsa, de esa tubuladura en bolsas rojas. ¿Por qué? Porque son materiales contaminados en bolsas rojas. Siguiente. Miren las reacciones ahí que estamos viendo, que ya lo hemos visto, que generalmente son así increíblemente como se presentan en los pacientes. Y el que más se presenta es enrojecimiento en los cachetitos. Así, empieza a sentir calor el paciente, es el que más se presenta. Fiebre puede haber, puede que no haya, pero si ese enrojecimiento, esa sensación de opresión, va a sentirse. Siguiente. Si hay reacciones inmediatas como la hemolítica aguda, anafilaxia, esto les voy a pasar una fotocopia de la traducción de esto, que es muy interesante, que prácticamente hace respuesta a la hemólisis que se va a presentar en la sangre y el paciente empieza a sentir esa sensación de opresión, de ahogo, donde nosotros tenemos que ver y reaccionar de forma inmediata cerrando la transfusión. Y en muchas veces se suspende la transfusión, ¿sí? Y ahí estamos viendo los signos. El siguiente, por favor. Y las acciones que ya lo hemos dicho, ¿no? Suspender de forma inmediata. Una vez que se ha suspendido hay que comunicar a su médico tratante para ver que él indique qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente, porque se le puede dar en casos de reacción alérgica, puede recibir el paciente, que es el tratamiento estándar, difenhidramida 25 miligramos por vía intravenosa, hidrocortisona de 100 miligramos también por vía endovenosa, y en casos más graves se va a utilizar la adrenalina 0,5 pero por vía subcutánea, porque es un caso de shock anafiláctico. ¿Sí ha entendido? Entonces, esto es importante notificar al personal del laboratorio, porque este personal tiene que estar atento, volver a hacer la tipificación en la sangre que va a restar, va a volver a analizar y va a volver a analizar al paciente, porque puede haber errores. Ha habido casos en que el paciente, uno no le ha dado la importancia y el paciente ha muerto, ¿no? Y esos rayos son también bastante importantes en los pacientes. Siguiente. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Esto es para el día lunes. Sondas y demás. Vamos a hacer una pregunta para que se vaya.
sanguíneos hay? Kia. ¿Cuál es el